Muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un gusto de verdad tenernos esta tarde y la tarde de mañana en este seminario del Museo del Oro Tayrona. Y pues por supuesto contar con todos ustedes, con la presencia de todos ustedes, los invitados, por supuesto que ha sido todo un reto tenerlos aquí esta tarde y los invitados por supuesto de mañana. Quiero contarles que el seminario del Museo del Oro Tayrona es un seminario que hacemos anualmente y que versa de diferentes temáticas o debates alrededor de la antropología y la arqueología del Caribe colombiano. Este seminario lo habíamos hecho presencial hasta que, pues, por supuesto, vino la pandemia, lo tuvimos que hacer virtual y este es el año del regreso, este es el año donde empezamos a volver a hacer el seminario presencial. Este seminario Museo del Oro Tayrona, como les decía, versa desde diferentes temáticas y debates de la arqueología y la antropología en el Caribe colombiano y pues ha tenido diferentes temas, ¿no? Tuvimos temas como, por ejemplo, las lenguas indígenas y criollas en el Caribe colombiano, tuvimos un seminario muy interesante sobre intelectualidad indígena desde el siglo XVI hasta la creación de la Constituyente. Tuvimos uno muy interesante a propósito de los 50 años del Instituto Etnológico del Magdalena y hoy, esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre los paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Sobre los paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta y pues por supuesto alrededor de esas últimas o más bien de las investigaciones más recientes que tratan sobre este tema y también por supuesto sobre el uso de las materias primas como arcillas y como rocas y minerales. A todos les quiero dar una cordial bienvenida a este seminario Museo del Oro Tayrona. Quiero contarles además que además de los invitados que tenemos obviamente la participación del arqueólogo Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, además de ser uno de los invitados, va a ser el moderador de este seminario y pues me voy a permitir leer como muy rápidamente, pues sé que muchas personas conocemos a Daniel, pero pues voy a permitirme leer y para darle la introducción a Daniel. Listo, Daniel Rodríguez es antropólogo y magíster en antropología de la Universidad de los Andes y candidato a doctor del Departamento de Antropología de la Universidad de Texas en San Antonio. Sus investigaciones en el sector de la lengüeta y en la vertiente occidental de la sierra le han permitido publicar artículos académicos de divulgación y de divulgación. En los últimos 3 años ha consolidado una agenda de investigación en un área de la sierra denominada La Nueva Unión, en la cual ha documentado más de 12 sitios arqueológicos de gran extensión comparables con Ciudad Perdida y Pueblito. Yo quiero darle la cordial bienvenida a Daniel, que va a ser la persona que va a moderar. Quiero contarles que esta sesión va hasta más o menos 5:30 de la tarde. Mañana nos volvemos a reunir, que es la segunda sesión, y comienza a las 2:30 de la tarde también, mañana 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre. Muchas gracias y bueno, bienvenido Daniel. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a este seminario, Los paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, repensando el paisaje prístino. Este espacio es una oportunidad muy interesante. Agradezco a Alejandra la organización y también la oportunidad de moderar esto que quisiéramos fuera un conversatorio de todas las ideas recientes, pero que tienen un asidero en más de 40 años y mucho más de 40 años de investigación que se ha realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a tener en total 6 intervenciones, 3 el día de hoy, 3 el día de mañana, y la idea es que cada una de estas intervenciones la haremos de corrido y al final de las 3 intervenciones tendremos un espacio de 30 minutos para poder tener preguntas, pero para poder entablar una conversación sobre cada una de las ponencias. Para, digamos, tener una dinámica de conversación rica, hemos pensado en tener en total 6 preguntas. Inicialmente había pensado en 3 preguntas de los que vamos a presentar ponencias y 3 preguntas del público. Sin embargo, uno de los ponentes hoy no nos puede acompañar, de manera que vamos a tener 2 preguntas de quienes estamos presentando, pues quienes no presentan hoy, y 4 preguntas del público.
6 preguntas es más que suficiente, digamos, para media hora. Más de eso creería que sería muy poco para abordarlo todo. Y la idea de la mecánica un poco de las preguntas va a ser si les llamó la atención una de las ponencias en particular, se puede dirigir la pregunta a la ponencia, pero pues también nos vamos a dar cuenta que van a haber unos hilos conductores en las intervenciones, que pueden ser vacíos que tengan las ponencias, o líneas, ejes transversales que estén en las 3 ponencias por día y que quisiéramos profundizar. De esa manera, pues esperaría que tuviéramos una conversación bien interesante. Obviamente, todo desde el respeto de la interlocución. Muchas veces en debates académicos se tiende a calentar un poco el ambiente, pero la idea es que acá hablemos muy tranquilos de ideas, que es lo que finalmente estamos construyendo alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que podamos repensar, continuar repensando este macizo montañoso. Ya para cerrar un poco esta introducción, el seminario se limitó a 6 personas. Claramente quienes han aportado a la investigación de la Sierra son mucho más de 6 personas, pero los espacios limitados obligan a intervenciones limitadas. Entonces vamos a estar haciendo referencia a los importantes aportes de muchos académicos y académicas que en todo este tiempo se han dedicado a investigar la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ya, entonces, nada, muchas gracias por asistir. Y ya, empezamos, ¿sí? Entonces, pues ya sin más, empezamos con la primera intervención. Bueno, vamos a estar primero Alice, después seguirá mi intervención y finalmente la de Santiago, ¿vale? Entonces, buenas tardes a todos, gracias por venir. ¿Me están oyendo bien? Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿puedes avanzar, por favor? Entonces, dado que mi presentación se va a focalizar en la arqueozoología, voy a empezar por una corta presentación de lo que es la arqueozoología y del tipo de datos que nos puede proporcionar. Entonces, la arqueozoología o zooarqueología, las dos palabras son intercambiables, es la parte de la arqueología que se focaliza en el estudio de los restos animales, huesos y dientes en especial, en yacimientos de culturas antiguas. Aleja, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿de cuáles temas habla la arqueozoología? La reconstrucción de los ambientes en épocas pasadas es una parte muy importante. Entonces, pues explicando rápidamente, cada animal requiere ciertas condiciones para vivir, de temperatura, de humedad, de alimentación, de salinidad, de lo que sea. Ustedes todos saben que un oso polar en la Plaza Bolívar no va a sobrevivir, y un pescado tampoco. Pues ese mismo razonamiento se aplica a cada especie con criterios muy particulares. Entonces, si un arqueólogo encuentra animales a los que les gustan los ambientes húmedos, pues puede saber que en ese lugar hace muchos años habían ambientes húmedos. Y mientras más especies, pues más precisión en términos de condiciones climáticas, en términos de humedad y cosas así. El segundo pues, tema grande de lo que puede aportar la arqueozoología es el conocimiento de las culturas humanas. Entonces puede ser temas de religión, de economía, de alimentación, hay una infinidad de temas. Para temas de religión, por ejemplo, puede ser qué animales se sacrifican y cómo se sacrifican, qué animales se comen en qué momento del calendario religioso. Para un tema como la economía puede ser de qué animales se intercambian, se comercian y cómo, o de cómo se administran rebaños para maximizar los provechos económicos. Para un tema como la alimentación se puede indagar sobre cómo se cocinan los animales, sobre técnicas de pesca, de caza, de carnicería, o cuáles son los aportes calóricos de tal o tal animal. Y pues obviamente cualquiera de esos temas se puede relacionar con temas de entidad más amplios. Entonces, por ejemplo, pues judíos y musulmanes no comen cerdo, los cristianos comen cerdo. Entonces uno puede identificar, por ejemplo, barrios judíos o musulmanes, porque en esos barrios pues no hay restos de cerdo, y uno puede extender ese dato a pues temas más amplios de identidad política o identidad social, y hablar pues de circulación de bienes en medio urbano o un montón de otros temas. La siguiente, por favor.
Y el último pues, tipo de tema que los arqueólogos suelen abordar es los temas relacionados con los animales mismos, o sea, sin mirar culturas humanas alrededor de los animales. Entonces, por ejemplo, cómo han evolucionado las poblaciones de una especie. Han incrementado, colapsado, sido estables. Otro elemento que se puede indagar, por ejemplo, son cuáles son las enfermedades o epidemias a las que ha tenido que enfrentarse esa especie, o cuáles son los problemas de salud los más comunes que puede encontrar un individuo de esa especie a lo largo de su vida. Por ejemplo, huesos fracturados o hambrunas o cosas de ese tipo. O también preguntas como cuáles son las variaciones que se pueden observar en el registro arqueológico con respecto a los alimentos, a las alimentaciones o a los territorios de una misma especie. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes, pues ya les dije como las cosas que se pueden saber, ¿no? Ahora miremos las cosas que en general los arqueólogos buscan, que no son las mismas. Entonces, en general, lo que hacen los arqueólogos es lógico, porque los arqueólogos son antropólogos y los que interesan a los antropólogos, por definición y etimología, son los seres humanos. Entonces, en general, los arqueólogos miran esos datos que yo acabo de decirles para articularlos solamente con los datos humanos. Entonces, pues reconstruyen los ecosistemas, pero para saber en qué contexto los humanos vivían. Les interesa conocer las relaciones que tuvo el ser humano con el medio ambiente y les interesa indagar sobre los modos de subsistencia humanos. Hasta los elementos que yo les cité en la diapositiva previa sobre la historia de los animales como tal, los arqueólogos tienen tendencia a articularlo con respecto a proyectos humanos, entonces proyectos de domesticación o competición entre el ser humano y otros predadores. Entonces, siguiente por favor. Para resumir, muchas de esas preguntas se enfocan casi completamente en el humano. A través de los animales, los arqueólogos suelen querer entender qué relaciones existieron entre cultura, lo humano y naturaleza, lo no humano, para hacer una caricatura enorme. Siguiente, por favor. Entonces, yo quisiera que guarden en su mente todo lo que les acabo de explicar sobre la arqueozoología y ahora voy a desarrollar unas ideas importantes con respecto al estudio arqueológico en general de las plantas y los animales en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿La anterior? Perdón. Entonces, para empezar, quisiera recalcar una serie de puntos absolutamente clave. Primero, lo que se llama naturaleza, lo no humano, no es estable, tiene historia. Todos sabemos en este cuarto que los seres humanos tenemos un pasado, un futuro y cambios en nuestras trayectorias a través del tiempo, tanto como individuo, como familia, como pueblo, como país, tenemos una historia, ¿no? Las plantas y los animales también. Las especies tienen comunidades, poblaciones que tienen sus propias historias, sus características genéticas y sus rasgos particulares. Segundo, lo que se llama naturaleza no es una entidad desvinculada de lo humano, no es como una tela de fondo en un teatro en que las acciones humanas pues simplemente pasan. Tampoco la naturaleza es un reservorio estable que el ser humano explota. Hay una infinidad de interacciones entre humanos, plantas, animales, suelos, condiciones climáticas de una complejidad tremenda. Tercero, y como consecuencia de los dos puntos anteriores, lo que se llama naturaleza en un momento A puede ser el fruto, entre otros agentes, de acciones humanas pasadas en un momento B. Del pasado. Entonces, es una idea un poco compleja, entonces la voy a ilustrar rápidamente, con un ejemplo que viene del bosque amazónico. Siguiente, por favor. Entonces, en el río Izaná, en el norte del bosque amazónico, entre Colombia y Brasil, se hizo un estudio comparativo entre dos zonas de bosques, que ambas son consideradas zonas naturales por las autoridades brasileñas y colombianas. Se comparó, por una parte, los bosques alrededor de unos pueblos abandonados de varios siglos, que según autoridades Baniwa habían sido habitados por sus ancestros, y por otra parte otros bosques que según esas mismas autoridades Baniwa no habían sido habitados por sus ancestros. Y lo que se encontró es que en las zonas en que según esas mismas autoridades que les digo habían vivido sus ancestros, se encontraban hasta el 50% de los árboles eran de un conjunto de especies de árboles que son manejados y sembrados por los Baniwa en el día de hoy, en sus patios. En las zonas en que la cultura oral Baniwa no mencionaba una presencia, esas mismas especies representaban menos del 10% de los árboles.
En la foto ustedes pueden ver unos patios actuales en que la gente pues pone las semillas, pone un poco de carbón y como crea como un semillero artesanal en el suelo y según los autores del artículo sería ese tipo de instalación que hubiera permitido que 100, 200, 300, 400, 500 años más tarde se sigan encontrando esas mismas especies. Las conclusiones de los autores, y concuerdo con ellos, es que las consecuencias de las acciones humanas pueden pasar completamente desapercibidas 100, 500 o 1000 años más tarde, de alguna manera pues camuflándose en el paisaje natural. La siguiente, por favor. Esa foto fue tomada en el Parque Tayrona, en la bahía de Gairaca. Ustedes pueden ver vegetación en el segundo y en el tercer plano, y por ser parque natural se supone que desde 1969 esa vegetación no ha sido afectada por las actividades humanas, teóricamente. Pero ¿sabemos realmente cuál de las actividades humanas previas al 1969 han afectado el paisaje que se ve en la foto? Por ejemplo, ¿qué consecuencias pudo tener la ganadería de los siglos XIX y XX? ¿Pudo haber erosión, desaparición de ciertas plantas por ser consumidas por los animales? No sabríamos cuál planta serían, porque pues, de lo que yo sepa no se ha enterado mucho de eso. O por ejemplo, ¿se sabe cuáles consecuencias tuvieron la introducción de plantas africanas, asiáticas, europeas en el siglo XVI y XVII? ¿Cuáles plantas nativas reemplazaron? ¿Qué poblaciones de especies nativas entraron en simbiosis con esas plantas y fueron fortalecidas? Tampoco que yo sepa se sabe. Y finalmente, ¿cuáles consecuencias tuvieron las técnicas arqueológicas precolombinas en el paisaje que se ve en la foto? ¿Cómo afectaron las topografías? ¿Cuáles de las plantas o comunidades de plantas que se ven en esta foto fueron diseminadas, cuidadas o cultivadas por los seres humanos? Para ninguna de las preguntas que yo sepa, hay respuestas, hay sospechas, suposiciones, conjeturas, pero hasta ahora la investigación arqueológica en la Sierra Nevada no ha llegado a ese nivel de detalle, porque las plantas y los animales pues sencillamente no han sido un foco de investigación muy fuerte. Y ahora voy a explicar pues en qué aspecto. Entonces, pues voy a hablar un poquito de arqueobotánica solamente para contextualizar lo de arqueozoología. La siguiente, por favor. Entonces, la arqueobotánica, la arqueología de las plantas y la arqueozoología, la arqueología de los animales son disciplinas hermanas, por ambas focalizarse en lo que algún día fue un ser vivo que no sea humano. Además, son complementarias para identificar ecosistemas pasados y en una misma región de investigación suelen tener un desarrollo similar y paralelo. En la Sierra Nevada de Santa Marta, la arqueobotánica ha sido movilizada puntualmente para identificar el cultivo de ciertas plantas y ciertos patrones de ocupación humana, por ejemplo, en términos de deforestación. Se han utilizado más que todo el estudio de fitólitos y de polen, aunque también en algunas ocasiones se han utilizado macrorestos como las semillas. En general, con la excepción de Luisa Fernández Rada de Turbay en los 80 y un estudiante en la Universidad de Magdalena que, según me han dicho, ya casi entrega la tesis, el enfoque del investigador no ha sido la arqueobotánica como tal, sino utilizar datos arqueobotánicos para responder a las preguntas que tenían, que es algo sumamente diferente en términos de qué preguntas se imaginan, de qué datos se están buscando, es muy, muy diferente. Eso dicho, pues hay buenas perspectivas para el futuro por ese estudiante que les mencionaba y porque se están elaborando nuevas colecciones de comparaciones arqueobotánicas aptas para estudiar la Sierra Nevada con la antracología, el carbón, por ejemplo. Y se están elaborando programas de investigación arqueobotánica bastante ambiciosos. La siguiente, por favor. Para la arqueozoología la situación es un poco más compleja, pues ningún arqueólogo está enfocado al tema de manera exclusiva y por consiguiente ha elaborado las herramientas que se necesitan para hacer un estudio arqueozoológico. Además, hay muy pocas menciones de restos de fauna en los informes de arqueología de rescate o en la literatura académica publicada. Eso se debe quizás al hecho de que las conservaciones de los huesos sean malas en algunas zonas de la Sierra Nevada en las que ha habido muchas investigaciones, como en Ciudad Perdida. O simplemente puede ser que los arqueólogos no hayan buscado ese tipo de restos y se hayan focalizado sobre otros materiales, como la cerámica, los líticos, la arquitectura. Como los huesos de animales son muy pequeños, para encontrarlos hay que tamizar sistemáticamente los sedimentos. Entonces, no es como, digamos,
un muro, que el arqueólogo sí o sí, pues si va a excavar, pues encuentra el muro o no lo encuentra, pero digamos no puede no verlo. En cambio, una vértebra de sardina, pues uno tiene que estar buscándola, porque si no, no va a toparse con ella así como así. Entonces, la herramienta básica que necesita un arqueozoólogo para trabajar es una colección de comparación. La colección de comparación es como una especie como de biblioteca de esqueletos que yo voy a buscar en el pasado, en el presente, trabajando con fincas o con pescadores o con zoológicos y obtener los esqueletos de animales. Y yo voy a utilizar esa colección de esqueletos para comparar como muestra arqueológica e identificar las especies. La colección de comparación se tiene que hacer en el lugar en que se hace el estudio, porque cada lugar tiene una fauna única. Y cuando uno está comparando su muestra arqueológica con la colección de comparación, uno tiene que poder comparar todas las posibilidades. Para el estudio de para el estudio de la área Tayrona o de la Sierra Nueva Santa Marta, esta colección no se ha hecho. Y como ustedes saben todos, es una zona de muy alta diversidad de fauna. Entonces se necesitaría una colección muy grande. Tampoco hay las referencias necesarias de isótopos de estroncio y de oxígeno, que son necesarias para identificar dónde un animal nació, dónde vivió y dónde murió, que son datos arqueozoológicos muy importantes. Perdón, me doy cuenta que estoy hablando muy lejos del micrófono. La siguiente, por favor. Entonces, para recapitular, ustedes ya saben el tipo de información que puede proporcionar la arqueozoología. Saben el tipo de información que usualmente buscan los arqueólogos, relaciones entre hombre y naturaleza, generalmente. Ya saben que lo que se llama naturaleza no es algo estático. Y por último, ya saben que las investigaciones que se han hecho en la Sierra Nueva Santa Marta para entender la naturaleza y los seres vivos no humanos. Entonces, perdón por esa muy larga explicación del contexto, pero era necesaria para poder entender por qué estoy haciendo el proyecto como lo estoy haciendo. Entonces, como yo les he dicho, para hacer un estudio arqueozoológico se necesitan dos cosas: una colección de comparación, como pueden ver en la imagen. La siguiente, por favor. Y una muestra arqueológica, o sea, fragmentos de huesos, dientes, exoesqueletos de fauna que provengan de un contexto arqueológico. Para la colección de comparación me toca construirla, o más exactamente empezar a construirla. Y además, pues para complementar ese trabajo en curso, trabajar con varias colecciones ya existentes en otras zonas de Colombia o en otras zonas del Caribe y intentar como hacer, por ejemplo, los peces de agua dulce en Barranquilla, los felinos en alguna parte, pero después es como un patchwork así muy desgastante. Para la muestra hay solo un sitio arqueológico que yo sepa en el que existe una muestra de arqueofauna de buena calidad, de buen tamaño y disponible para el estudio. La siguiente, por favor. Perdón. Entonces, esa muestra de arqueofauna que viene del sitio de Chengue tiene más de 35.000 restos. La bahía de Chengue se encuentra actualmente en el Parque Tayrona y es la segunda bahía más al oeste. Al oeste. Sí. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, Chengue hubo unas prospecciones en los 80, 90, inicios del 2000, pero sobre todo fue excavada por Alejandro Dever en la primera década de los 2000. Él se focalizó en el desarrollo, que está aquí, por cierto, con camisa azul, y se focalizó en el desarrollo político y económico del sitio de Chengue. Siguiente, por favor. El objeto de mi proyecto, que nombré Anima como para ser más clara, pero pues no importa. Tengo tres objetivos principales. El primero es estudiar de esa muestra de 35.000 fragmentos de fauna que les dije, identificar cada fragmento de animal concibiéndolo como un resto de un individuo, de una persona, si uno quiere concebirlo así, con técnicas inspiradas en la arqueología forense.
Eso supone una identificación taxonómica, una identificación de la dieta y de los patrones espaciales de la vida de cada animal, cuando sea posible, y patrones de heridas que tuvo ese animal en su cuerpo. Ese cambio metodológico con respecto a las metodologías más tradicionales o arqueológicas, que tienen tendencia a concebir el animal como un recurso que se utiliza, que se mata, que se consume, pero como un recurso. Ese cambio metodológico lo hago con el fin de conocer mejor el rol de la fauna en los socioecosistemas que existieron entre el 200 y 1700 después de Cristo en Chengue. Siguiente, por favor. El segundo objetivo es que, como hemos visto, muchas de las informaciones que buscan los arqueólogos están muy enfocadas a lo humano y, pues repito, no es completamente lógico, no es ninguna crítica, sino que eso puede crear puntos ciegos a la hora de entender las relaciones entre el hombre y el mundo que le rodea, el mundo, pues digamos entre comillas, natural, porque eso tiene tendencia a crear un humano activo y una naturaleza pasiva, de cierta manera. Entonces hay que complementar las informaciones proporcionadas por las excavaciones enfocadas a lo humano con un análisis de sedimentos enfocado a lo no humano, porque el contexto de un sitio arqueológico de habitación humana es muy poco idóneo para entender lo que no es humano, y la conservación de los restos vegetales en especial suele ser bastante mala. Siguiente, por favor. Entonces hay que complementar esas informaciones con informaciones más orientadas hacia las plantas y los animales. Entonces, pues la idea era estudiar 5 columnas de sedimentos en lugares alejados del sitio arqueológico. Por cierto, este mapa ya no es de actualidad, pues cambié los puntos, pero pues era para que vean como la forma de la bahía. Y la idea es estudiar esas columnas de sedimento y hacer análisis geoarqueológico y arqueobotánico para identificar paleoclimas y cronología de presencia y ausencia de plantas. El análisis se va a hacer en colaboración con científicos de la UNAM en la Ciudad de México, la arqueobotánica Angélica Triana y los geoarqueólogos Elizabeth Solleiro y Sergei Sedov. Siguiente, por favor. Y el tercer objetivo, pues ya más general, es identificar una primera cronología de los socioecosistemas que hubo en Chengue. Por cierto, me acabo de ocurrir que no les dije que eran socioecosistemas, pues es bastante transparente: socio, la parte humana, y ecosistemas, la parte natural, y como la interpenetración entre los dos. Entonces, identificar una primera cronología de los socioecosistemas que hubo en Chengue y dejar buenas herramientas para las investigaciones futuras en zooarqueología. Siguiente, por favor. Entonces, por asuntos internos del ICANN en Bogotá, no he podido ver la muestra hasta el mes de agosto del 2023. Entonces, mis conclusiones son extremadamente preliminares. Entonces, pues, la inmensa mayoría de los restos son los de animales marinos, más del 94%. Pues no es nada sorprendente para un sitio costero, pero va a ser interesante en el futuro ver si cambian los ecosistemas exactos, o sea, si por ejemplo pasa más de arrecifes a pastos marinos, o pues cómo cambia ese tipo de cosas con el tiempo. Hay una diversidad de ecosistemas marinos representados. Los pescados que he podido identificar vienen tantos de la alta mar como de zonas pues como arrecifes o lugares más menos alejados de la costa. Y el tercer punto es que hay cierta estabilidad en Chengue en términos de las clases representadas para toda la muestra. Aunque, como lo menciona Alejandro Dever, hay más invertebrados en las épocas más recientes, pero aparte de eso, digamos, hay cierta coherencia a través del tiempo. No hay como rupturas mayores de lo que he podido observar en la explotación de la fauna. Y ya.